Mi nombre es Natalie Altagracia Bobadilla. Voy a hablar sobre el cuento Soledad de Álvaro Muti. Esta leyenda nos encuentra de un señor que era gaviero, que significa cuidador. Él estaba como en una selva. Él estaba encargado como de cuidar algo allí en aquella selva. Pero sucede que vivió una noche muy aterradora. ¿Por qué aterradora? Porque dice que su vida a partir de esa noche nunca volvió a ser igual. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira volvieron a ser la misma después de aquella aterradora vigilia. Ese paisaje estaba lleno de historia. Entonces en la noche más oscura, yo me imagino que él comenzó a pensar cosas y por eso se sintió así. Entonces me dejan de enseñanza que un episodio que nos haya pasado en nuestra vida no es como un motivo para nosotros cambiar como nuestra forma de vivir, que debemos buscar como la forma o la manera de salir de esa situación que no haya pasado, para que no pase como este señor que vivió así, ya su vida nunca más volvió a ser igual. Es lo que me deja a mí como enseñanza sobre este cuento de Soledad de Álvaro Muti. También tenemos el cuento Manchas Indelebles de Juan Bosch. Este habla sobre el autor. Este empieza cuando él entró a un lugar. Él vio que había mucha cabeza en vitrina. Todas estaban conservadas, como si no parecían muertas. Vio alfombra roja. Entonces a lo largo escuchó una voz que le decía que entregara su cabeza. Entonces cuando él se queda observando a ver de dónde vino esa voz, él dice que no era una voz muy grave, sino era una voz suave que ni parecía lo que le estuviera diciendo. Entonces él dijo, ¿cómo así? ¿Que entregue mi cabeza? Sí, entrega tu cabeza. Entonces le dijo, ¿y cómo me puedo quitar mi cabeza? Entonces le respondió que se entrara los pulgares en esta parte del cuello y poco a poco le diera vuelta y que le entregara. Entonces él se llenó de miedo y dijo, si entrego mi cabeza, ¿cómo voy a pensar? Se me va a olvidar mi historia, lo que viví, toda mi vida está en mi cabeza. Entonces la voz le dijo muy suave, ya no tiene que pensar por ti, nosotros pensamos por ti. Entonces él salió corriendo del lugar y en esos días él nunca más salió de su casa, estaba muy, muy asustado, lo que vivió también en aquel lugar. Entonces, un día ya fue a una cafetería a tomar un café. Entonces escuchó dos señores que estaban hablando y ese no fue el que estaba allí en el lugar después que estaba inscrito. Entonces él se estaba tomando una taza de café y comenzó a temblar y dijo que le cayó una mancha de café en la camisa. Entonces fue a su casa a lavar su camisa y entre más lavaba la camisa con los detergentes que encontró en su baño, más parecía que la mancha le veía más a la camisa. Eso es lo que me deja como enseñanza, que trata sobre la misma vida del autor. Mancha Indeleble trata sobre esa misma vida que vivió el autor cuando iba a entrar el poder, porque bien sabemos que usted llega allí
un ejemplo, a gobernar con su pensamiento, pero usted tiene que entregar ya su pensamiento y todo, ya usted no piensa por usted. Eso fue lo que le hicieron entender al autor, que, que ellos iban a pensar por ellos, ya su idea, su forma, su ideología ya no importaban allí, ya ellos iban a pensar por él, iban a hacer todo lo que ellos quisieran. Ya él iba a ser como dice el cuento, una cabeza allí para que todo el mundo vea, pero que por atrás otras personas son los que van a controlar. Mancha indeleble significa por siempre, por eso el doctor Juan Bosch le puso este título a este cuento, indeleble, una mancha por siempre, y para este cuento usó lo que tenemos en simbología la camisa, la mancha del café. Entonces, ese cuento me dejó impactado porque habla sobre su propia vida, sobre lo que él vivió. Y en aquel momento, él estaba pasando por un momento difícil, nada más tenía una sola camisa. Entonces, al vivir aquella experiencia, la camisa entonces se le mancha. Entonces, él decidió escribir este cuento. Gracias.